Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. A mí me salvará. Fue un milagro lo que obró en mi ser. Qué dichosa me siento, fue un milagro, me predestinó. Gracias te doy, Supremo Señor, por mi salvación y tu grande amor. Gracias te doy, Supremo Señor. Fue un milagro lo que obró en mi ser. Quiero andar siempre en el Espíritu y agradarte en todo, Señor. No perderé la prenda divina que tú has puesto en mi corazón. Gracias te doy, Supremo Señor, por mi salvación y tu grande amor.
gracias te doy, Supremo Señor. Fue un milagro lo que obró en mi ser. Oh, sí, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por mí, Señor. No merecía nada, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Quiero andar siempre en el Espíritu y agradarte en todo, Señor. No perderé la prenda divina que tú has puesto en mi corazón. Gracias te doy, Supremo Señor, por mi salvación y tu grande amor. Gracias te doy, Supremo Señor. Fue un milagro lo que obró en mi ser. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Cruz Glenny Pineda. Me congrego con mi pastor Osvaldo Tona. Vengo a dar mi testimonio. Les vengo a contar de cómo el Señor llegó a mi vida. Bueno, hermanos, debo contarles que antes mi vida era como que muy complicada porque mi mamá se dedica todavía a cosas de ídolos. Entonces yo era una niña la cual mi mamá tenía que mandar a escribirle que sea las velas, los velones, todo eso. Y entonces a mí no me gustaba. Y luego me mandaron para Valencia y allá en Valencia también me tocaba hacer lo mismo con mi tía. Resulta ser que mi tía siempre me decía: hija, límpiame los supuestos santos.
los que ellos llaman santos, pero esos son yesos. Bueno, entonces yo desde niña siempre he tenido la costumbre de que, o sea, los agarraba y los quebraba. No me gustaba. Eso a mí no me gustaba. Desde el principio nunca me ha gustado eso. Entonces, bueno, sucede que una vez conocí a mi esposo, todavía no éramos nada, pues lo conocí y, y él me hablaba del evangelio y yo le decía que eso no era para mí, porque, o sea, yo era una muchacha que no creía en nada de eso, pero tampoco me gustaba eso de los ídolos, no me gustaba. Y bueno, hermanos, entonces, gracias al Señor, pues conocí a mi esposo, él me habló de todo eso, del Señor. No fue que lo acepté de una vez, no, pero mi mamá siempre me pegaba porque yo no creía en lo que ella creía, pues. Ella decía que yo tenía que llevar la misma costumbre de ella, o sea, tabaco en boca y vela en mano. Y a mí no me gustaba eso, de verdad. A mí me pegaban siempre por eso. Y gracias al Señor, pues, conocí a mi esposo y de acuerdo a, bueno, el Señor siempre él procesa. Sucede que después que me junté con mi esposo, que estábamos viviendo y eso, sucede que fuimos víctimas de 3 robos. En el primer robo, un muchacho de los que llegaron a nuestra casa me dijeron que me detuviera porque me iban a matar y hasta las balas me mostraron. Y entonces ya había conocido a un señor, a un hermano que lo tenía cerca y me dijo que Dios existía y yo no le quería creer. ¿Por qué? Porque yo era muy renuente, yo era demasiado renuente, yo era una de esas muchachas que le gustaba era arreglarse, que si uñas, que si cejas, tacones, todo eso, todo de fantasía, pues. Entonces, yo siempre me reía cuando me decían que Dios existía. Ajá, entonces, en un momento de eso, como fuimos víctimas de robo, el muchacho me iba a disparar y yo me lancé al suelo como quien dice, como que a lanzarse a una piscina, pues. Y yo dije, Dios, si tú existes, por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame si tú existes. Y entonces ese muchacho, yo siento que él se paralizó y él tuvo la manera de hacerme daño. Pero el Señor no lo permitió. Bueno, y a pesar de eso, yo no le ponía cuidado a nada de eso, porque yo decía que Dios no existía, a pesar de que esa noche me salvó, porque fue Él el que metió su mano para que no me mataran. Y entonces me querían violar, y entonces el Señor no permitió nada de eso. Gracias a Él, hoy estoy aquí. Bueno, sucede que nos mudamos de ese lugar para otro lugar, fuimos víctimas de otro robo. Entonces ya estaba cansada de sufrir y le dije, estaba hablando pues yo sola, yo dije, bueno, hoy sí estoy decidida, voy a aceptar al Señor. Y asistí a una iglesia y yo sentía que algo me faltaba, pero yo no sabía qué. Y luego hubo una invitación para Turén. Recuerdo yo que era el día 16 de enero del 2016. Luego fuimos para la iglesia de Turén, fui a acompañar al hermano Joel Baez. Y luego, allá en la iglesia, bueno, hubo el Señor me hizo el llamado, pues. Y entonces, desde ese día yo acepté al Señor, desde el día 16 de enero del año 2016. Y luego, después de eso, yo tomé esa decisión de cambiar mi vida y todo eso. Se me hacía un poco difícil, era dejar la costumbre de usar mis pantalones, mis uñas, mis cejas, mi cabello de colores diferentes, porque yo me pintaba mucho el cabello, yo me maquillaba demasiado.
Y entonces, bueno, gracias al Señor, ya todo eso gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora yo estoy acá. Y entonces, bueno, y para ser más breve, el Señor, cuando cuando estábamos allá en Ospino, en el estado Portuguesa, resulta ser que yo tuve una pérdida, yo salí embarazada y tuve una pérdida y el ginecólogo me dijo, señora, usted no va a poder tener nuevamente otro bebé porque su matriz está dañada, su cuello uterino no le sirve. Y entonces, bueno, yo lloré, me hicieron el legrado, todo eso. Y entonces sucede que de mí se burlaban. Antes de hacerme el legrado, de mí se burlaban en el hospital las muchachas. Decían que yo no tenía 3 meses con el feto en mi bolsa, que yo no tenía 3 meses, que eso era imposible porque ellas tenían 3 días y después y otras tenían 6 días, ellas ya se veían verdes, o sea, diferentes colores, se veían demasiado pálidas y yo me veía muy normal porque mi confianza siempre fue puesta en el Señor Jesucristo. Yo le dije al Señor, Señor, sé que estás conmigo y nada me va a pasar. Yo no tengo nada, Señor, yo no tengo nada. Y entonces, bueno, me hicieron el legrado y todo eso, todo salió muy bien, gracias a Dios, pero el doctor me aseguró que yo no podía tener más hijos. Luego nos mudamos para acá, para Barquisimeto. Mi pastor ahorita es hermano Osvaldo Tona. Y bueno, pasó el tiempo y de repente sale la prueba que estoy embarazada. O sea, porque también sucede que yo le dije al Señor, Señor, si yo he hecho tantas cosas, a veces yo me consideraba sucia, yo sentía que el Señor no me había perdonado. Entonces, mi hija fue un milagro, mi hija, la que tengo ahorita, tiene 7 meses, y ella fue un milagro, yo lo considero un milagro del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella es un milagro. Porque mi hija, yo no contaba con tener una hija porque ya tengo un hijo, ya tiene 13 años mi hijo, ya hacían tantos años. Y ya además yo había tomado la palabra del doctor que yo no podía tener hijo porque mi matriz estaba dañada. Y entonces para mí fue una emoción que a la vez yo decía, ¿lo creo o no? ¿Lo creo? Entonces después, bueno, a pesar de que mi periodo se atrasó, yo pensaba que era normal porque siempre se me atrasaba. Y entonces yo le oré al Señor, Señor, por favor, Señor, en una de las oraciones que le he hecho al Señor, por favor, Señor, si usted me perdonó, el periodo no me va a bajar y voy a tener un bebé. Y si usted no me perdonó, el periodo me va a bajar. Entonces, el periodo no me bajó, resulté estar embarazada, ya mi hija tiene ya 7 meses, gracias al Señor. Y entonces, resulta ser que también el nombre que lleva mi hija, el nombre que ella tiene ahora, ella se llama Luz Alba de Vides, Pineda. Bueno, mi hija, resulta ser que ese nombre no lo busqué yo, porque yo no quería nombre. Yo no quería un nombre inventado por mí, ni sacado de un libro, ni del internet. Sucede que yo vengo, como siempre, me la arrodillé aquí al Señor y le dije, Señor, por favor, yo no quiero un nombre inventado por mí. Tampoco quiero, Señor, que sea sacado del libro. Yo quiero que venga de usted. El nombre de la niña yo quiero que sea de usted. Ya yo tenía 8 meses de embarazo. Y entonces, con esos 8 meses, yo sentía a veces desesperarme, pero a la vez yo me sentía como que confiada en el Señor, que el Señor me iba a regalar un nombre para la niña, porque yo tenía meses pidiéndoselo. Resulta ser que cuando vengo acá a la iglesia a buscar al niño en clase bíblica,
le digo, hijo, vámonos. Cuando de repente yo termino de orar, vámonos, hijo, le digo yo. Ya yo había leído una escritura después de la oración que decía, está en Isaías 58:8, que dice, y nacerás tu luz como el alba. Entonces, el Señor ya me estaba dando el nombre ahí, y yo ese mismo día le pedí, Señor, confírmame el nombre, por favor, Señor. Si ese es el nombre, confírmemelo hoy mismo. Entonces, salimos. Yo cuando vamos allá en la esquina, le digo, hijo, vamos a devolvernos, porque necesito hacerle una pregunta a una hermana que está ahí. Supuestamente me devolví por unas colchonetas para preguntarle a una hermana. Resulta ser que en la puerta está mi hermano Daniel Aponte, y entonces está la hermana Gemima y el hermano Antonio. Y entonces mi hermana Gemima me pregunta, hermana, ¿ya tiene nombre para la niña? Y yo le digo, no, yo no quiero un nombre inventado por mí, yo lo quiero por un nombre que venga del Señor Jesucristo, o sea, que venga por Él, pues. Entonces, el hermano Daniel ve hacia la pared y él ve una luz y me dice, hermana, luz. Y yo le digo, gloria a Dios, hermano. El Señor, esto viene de parte del Señor, le dije yo, porque el Señor, mire, hermano, le dije yo, ¿cómo le he estado pidiendo el nombre al Señor? Y ahorita ya adentro yo leí la escritura de Isaías 58:8, donde dice que nacerá tu luz como el alba, pero yo me iba a ir, le dije yo, era el Señor que me estaba dando el nombre. Entonces, por eso mi hija se llama Luz Alba. A muchas personas les parece un nombre muy feo, a otros les parece que, ¿por qué luz? No, pero a mí me parece muy bien, demasiado bien. ¿Por qué? Porque viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que obedecerle al Señor. Si yo le pedí al Señor el nombre, ese es el nombre para mi hija. Y por eso yo les doy un consejo a todos los que me están oyendo, a todos los que me están viendo en este momento. Por favor, busquen del Señor. El Señor Jesucristo es lo mejor para nuestras vidas. Él es lo mejor para nosotros. Bueno, que Dios me les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 95. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reunidos alrededor de la palabra, rodeados por el Señor, el cual nos ayuda, nos bendice y nos guía para que en cada culto especial, no solamente este, sino en cada culto especial, el Espíritu Santo sea el que, como se ha hablado en anteriores oportunidades, sirva la mesa. El Señor nos da el pan preparado por sus propias manos. Hermano, ese pan no lo compró en una panadería. Ese pan lo hizo el Señor con sus propias manos. Pan puro. La palabra que Él ha inspirado, su voluntad, el cual nos revela a través de su Espíritu Santo, que es ese toque especial cuando se prepara el pan con el aceite y nos da el vino para que podamos entender la revelación de su palabra. Estamos agradecidos en esta hora y esperamos que el Señor una vez más nos hable a cada uno de nosotros, dándonos la palabra que necesitamos en el tiempo en que estamos viviendo. Es un tiempo muy tremendo, es un tiempo muy terrible, y que el Señor permita en esta hora que el pueblo pueda entender el gran peligro que existe hoy con relación al ambiente espiritual en el cual estamos rodeados. El mundo ha creado un ambiente de incredulidad y de pecado. Ese es el ambiente en que nosotros estamos viviendo. Eso es algo que usted, quien me escucha en esta hora, debe de entender.
usted debe de entender el tiempo en que estamos viviendo. No es un cliché, no es una palabra, otra vez que el tiempo en que estamos viviendo, pero muchos no lo disciernen desde el punto de vista espiritual, sino que lo juzgan, muchos juzgan estas palabras desde un punto de vista muy natural, muy humano. Y por eso, cuando el Espíritu advierte del tiempo en que vivimos, hay como una especie de, ok, aquí vamos otra vez. El tiempo, sabemos que hay pecado, en todo el tiempo hay pecado, pero hoy no es como antes, hoy es el final. Hoy el diablo ha logrado crear una atmósfera en donde su predicación es escuchada, el diablo, escuchen, en donde su predicación y su enseñanza es predicada y enseñada. Y lo que usted enseña y lo que usted predica, usted ejerce una influencia sobre el que escucha, porque hay personas que lo van a tomar y lo van a aplicar para su vida. Van a hacerse uno con lo que usted enseña. El mundo ha predicado su doctrina de incredulidad y muchos, la inmensa mayoría lo ha tomado y lo ha hecho uno en su vida y lo ha predicado y lo enseña en todos los niveles. No subestime eso, porque si usted subestima eso, entonces usted no podrá discernir al enemigo, el cual va a intentar engañarlo a usted. Cuando la Escritura dice que en el tiempo final habrían personas que engañarían, si fuere posible, a los escogidos, sé que muchos se toma la expresión del profeta y no serán engañados. Yo digo amén a eso, entiendan eso. Pero esa escritura es condicional. Si la persona no vigila, si la persona no discierne al enemigo en medio de su vida, en medio de su entorno, en medio de su entorno en donde es influenciado, entonces corre un gran peligro porque va a recibir ese engaño. Y lo va a creer y lo va a aplicar creyendo que es verdad. Hay personas que no disciernen, hermano, y ustedes saben que es así. Hay personas que simplemente toman la expresión como se dice, y se dice una expresión y dicen, si lo dijo el hermano tal, yo lo creo. Y eso es un peligro, porque usted tiene que tener conciencia de lo que está creyendo. Usted debe saber lo que está creyendo, los fundamentos de lo que está creyendo. Porque el enemigo se disfraza como ángel de luz y él intenta engañarlo a usted. Él intenta engañarme a mí. Él ya ha engañado al mundo. El diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, ya ha engañado a una gran parte de la iglesia y ya ha logrado engañar a un grupo importante de iglesias que dicen creer este mensaje. Se dice de esa manera para que no quede duda y para que entienda el tiempo en que estamos viviendo. La iglesia en líneas generales, como baluarte de la verdad, las iglesias han poco a poco han ido retrocediendo en las convicciones de la palabra en cuanto a la revelación de Dios. Hoy vemos al enemigo tomando esta misma Biblia y dándole su interpretación incrédula. Hermano, su interpretación falsa, su interpretación que no es conforme a la voluntad del Señor. Y cuando el diablo logra introducir la doctrina o su doctrina engañosa y mezclada, puede influir en hombres y mujeres que creen que es la verdad, porque no disciernen, sino que hay una confianza en lo que se dice.
Ahora, el que usted tenga convicción por la palabra no es desconfianza el que predica, al contrario, eso más bien demuestra que hay un fruto en la predicación, porque ahora no es que se lo dicen, sino porque eso que se lo dicen ha sido confirmado a su corazón por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Hay una gran diferencia. Hay hombres y mujeres e iglesias que creen expresiones del hermano Branham, pero con la interpretación de esos hombres, de esas iglesias, y que no es la interpretación del Espíritu Santo que dio a través del hermano Branham. Y cuando enseñan, dice, el hermano Branham dijo, pero cuando usted lee y lee el marco, eso está descontextualizado. Y al hacer eso, está engañando. Hermano, al hacer eso, está engañando. Y automáticamente, aunque no es su intención, cumple esa escritura, será engañado si fuere posible aún a los escogidos, hermano. Porque ellos van a alegar, el mensajero lo dijo. Pero cuando el Espíritu Santo viene, no es la interpretación, sino que es la interpretación de ese hombre o de esa iglesia. Ese es el tiempo en que estamos viviendo. Las denominaciones desde hace muchos años han estado retrocediendo y retrocediendo por causa de la influencia del mundo que poco a poco ha hecho mella en las iglesias. Poco a poco la influencia, fíjense, los grados de influencia, fíjense hacia donde lo estoy ilustrando. Comencé de arriba para abajo, ahora voy a comenzar de abajo, para que tenga un sentido. La influencia en el mundo, cuando usted lee la historia, usted se dará cuenta que poco a poco el diablo ha logrado crear una atmósfera de incredulidad en el mundo. Lo que el hermano Branham, bajo inspiración del Espíritu Santo, decía, el Edén, ha formado su Edén aquí en la tierra, pero es el Edén de Satanás. Un Edén de pecado, de incredulidad, de burla al evangelio, de perversión de la verdad, en donde reina el pecado, la maldad, la muerte, en donde reina todo lo que es contrario a la palabra. Y para crear ese Edén aquí en la tierra, el enemigo ha trabajado por siglos. Eso no es de la noche a la mañana. Ha comenzado creando líneas de pensamiento, doctrinas filosóficas. Ha levantado a hombres y mujeres cultos, educados, con líneas de pensamiento, con desarrollos filosóficos de la vida. Y esos pensamientos, esas líneas inspirados por el diablo, poco a poco, a través de los años, fueron haciéndose o cobrando mayor fuerza y empezó a influir en las sociedades, empezó a influir en los pensamientos de los países, y esos pensamientos se hicieron leyes. Y muchas de esas leyes cada día contrarían abiertamente lo que dice la palabra. Ustedes ven hoy leyes que contradicen completamente lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, lo contradicen abiertamente, y en algunos casos hay países que tenían leyes que el principio de esas leyes era el temor de Dios. Ahora usted no ve en ninguna parte el temor de Dios allí. Países en donde era respetada la Biblia, ahora no. Ahora es sacado de las escuelas, sacado de los institutos, sacado de
todo centro educativo, de toda fuente de influencia. Antes era el patrón, era el fundamento para las leyes, ahora no. Ahora son los pensamientos filosóficos que han cobrado fuerza y han cambiado las maneras de pensar, de comportarse, las maneras de formar a los ciudadanos de un país, y cada día los llevan a una corrupción moral. Cada día los países, las leyes, los países generan leyes que afirman y apoyan la corrupción moral y apoyan el pecado. Apoyan el pecado en todas sus manifestaciones. Y para que usted vea a una sociedad en donde se desarrolla el pecado, las leyes tienen que apoyarlos. Porque si las leyes no los apoyaran, si no lo hacen por convicción, lo hacen por temor. ¿Sabía usted que ese es el principio por el cual se castiga a un niño que se ha portado mal? Cuando a un niño se le corrige una cosa que ha hecho mal, se le dice el porqué, pero el niño es poco probable que él entienda el porqué. La próxima vez él no lo va a hacer porque se va a acordar que su papá lo va a castigar o su mamá lo va a castigar. Ese es el principio, porque la misma escritura lo dice. Y en los niños se crea una atmósfera para que teman de que lo malo no se debe hacer, porque un niño no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Un adulto sí, y un adulto guía el pensamiento de un niño y lo instruye y se asegura de que no lo haga, sino por convicción, sino por temor. Si usted hace eso y usted sabe que el castigo va a venir sobre usted, y el niño por el castigo no lo hace. Pero cuando ya entra en una conciencia entre el bien y el mal, ya él discierne lo bueno y lo malo. Si ese joven, esa niña ha sido instruido en la verdad, él tendrá que tomar una decisión. Si ahora obedece por convicción o simplemente acarrea las consecuencias de sus actos porque ha sido convencido que lo malo es bueno. Hoy en día, las leyes apoyan cosas que son contrarias a la palabra, que hace 50, 60 años no se hacía. Y todavía preguntan, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué los niños hoy se portan de cierta manera? Porque ha cambiado la mentalidad, se ha cambiado. No es que ha cambiado sola, la han cambiado. Ahora se ha enseñado nuevos patrones morales que está respaldado por leyes. Y cuando la persona actúa en base a eso, entonces esa persona, lo que le impedía, que eran las leyes, estoy hablando de lo natural, ahora ya no nada le impide, sino que él lo hace. Él lo hace. Esa persona lo hace. Lo que garantiza en un país la moralidad es la ley. En un país estoy hablando. Y la moralidad comienza con la instrucción que esos niños recibieron en casa. Y si esos niños no reciben una instrucción moral en casa, entonces esos futuros adultos serán personas inmorales, hermano. Serán personas moralmente pervertidas y cada día será peor. Pregúntele a una maestra de escuela, pregúntele a una directora, a un director de escuela, las cosas que ellos ven en sus niños, en los niños que ellos dan clase.
y verán hasta qué nivel ha llegado la corrupción. Esa es una influencia porque ha creado lo que el hermano Branham hablaba en cuanto a las verdades de Dios. La doctrina genera un orden de conducta. Doctrina, orden y conducta. La doctrina, lo que se enseña, genera un orden. Eso es como los patrones o las reglas por las cuales él se va a mover y genera una conducta. Él se va a mover en base a eso, a ese orden y a esa doctrina. Y eso ha cambiado en las sociedades a nivel mundial, en unos países más que otros, pero esa es cuestión de tiempo para que también esa corrupción llegue a esos países, porque ya se apoya legalmente. Y ya ese Edén está blindado, porque ahora no solamente no es algunos renegados que lo hacen, sino que ahora está apoyado por las leyes y las familias lo practican. Personas inmorales. La moralidad ha sido quitada de la instrucción en una familia. Destruye a una familia y destruye su sociedad. Eso ha pasado con el mundo. Eso es lo que ha pasado. Por eso la maldad, el enemigo ha logrado crear una atmósfera en donde la persona que vive hoy en día en este mundo es rápidamente llevado a una corrupción aún a tempranas edades. Estamos hablando de muy tempranas edades. Ya las influencias, solo véalo. Usted lo puede ver a través del internet. Ve lo que hacen con los niños, las cosas que les hacen a los niños, las cosas que les enseñan a los niños. Ellos van a ser los futuros gobernantes y fuentes de influencia para las nuevas generaciones. Por eso el mundo está como está. Por eso va a ir peor. Va a ser la corrupción peor. La inmoralidad va a crecer. Pero solo una cosa puede contrarrestar eso. Dios. Y Dios tiene su doctrina. Y su doctrina está en la palabra. La doctrina de Dios es la palabra. No hay otra cosa, porque la palabra del Señor, la Biblia, es inspirada por el Espíritu Santo. Aunque las doctrinas de hoy digan que este libro es obsoleto y que fue hecho por hombres, pero esa es la doctrina que el diablo ha creado para neutralizar la verdad. Para que una mentira pueda triunfar, tiene que tratar de enseñar que la verdad es mentira. ¿Se dan cuenta? Y por eso ataca la Biblia. Y dice que la Biblia no es confiable. Pero Dios ya ha probado a través de los siglos que esta Biblia es inspirada por Dios. Y cada generación Dios levanta trofeos, levanta testigos de que la Biblia dice la verdad. De que nuestro Señor Jesucristo cambia los corazones, que cambia las vidas. La doctrina de Dios se prueba a través del ejemplo. No tanto por la enseñanza, sino por el ejemplo. ¿Y quiénes son los llamados a enseñar la doctrina de Dios? Las iglesias. La función de una iglesia es enseñar la verdad. La función de una iglesia es llevar a los hombres y a las mujeres a Cristo Jesús, hacer que reciban el Espíritu Santo y escalar a la estatura del hombre perfecto. Esa es la función de una iglesia. Una iglesia no es un club social, una iglesia no es para formar colegios, una iglesia no es para repartir comida, una iglesia no es para hacer campamentos, ni fiestas sociales. Una iglesia es para formar
hombres y mujeres para Cristo. Suena muy radical y tal vez a algunos les retumbará el oído, pero la verdad tiene que ser dicha. La función de una iglesia es llevar los hombres y mujeres a Cristo, traer almas a Cristo, llevar esas almas a recibir el Espíritu Santo y esas almas que recibieron el Espíritu Santo, llevarlas a perfección, a la estatura del hombre perfecto. Pero eso solo se logra de una sola manera: enseñando la doctrina de Dios, enseñando la doctrina de la palabra. Pero ¿qué pasa? El diablo, para crear un Edén perfecto, tenía que atacar lo único que podía resistirlo, que son las iglesias. Y esos pensamientos filosóficos de mentira los ha llevado, introducido poco a poco. Esa doctrina nicolaíta ha ido entrando poco a poco en las iglesias, y lo que antes era una minoría ahora es la inmensa mayoría que cree así, porque los ha logrado tomar y agarrar. Ahora, las iglesias, es el segundo frente, las iglesias cristianas que estaban llamadas a ser columnas y baluartes de la verdad contra el diablo y sus perversiones, ahora ha sido influenciado por la mentira, hermano. Ahora muchos introdujeron en su enseñanza esas mentiras, y la influencia de pecado, de mentira, los tomó a ellos como tomó a aquellos profetas que estaban con Sedequías, que profetizaron mentira, hermano, que tomaron la palabra, la profecía dada, y la pervirtieron enseñando mentira en base a una profecía que había sido dada por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Ha logrado tomar a la mayoría. Por eso es que Dios condena a las denominaciones, porque la doctrina que ellos enseñan debiera ser la doctrina de santidad y de cambio y de transformación y de reconciliación del hombre con Dios, a volver a ser imagen y semejanza de Dios. Pero ya no lo es, ya no enseñan eso. El producto que ellos sacan son productos híbridos, mezclados, mitad mundo, mitad cristianismo. Y eso, como dice la Escritura en Apocalipsis, eso Dios los vomita de su boca. Hermano, el producto que las denominaciones le presentan a Dios, aquí está, Señor, el alimento, el producto. Cuando el Señor lo prueba, lo vomita, hermano. Eso sí es tremendo. Que usted esté cocinando algo muy... Imagínese esto. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Que usted de todo corazón quiera agradar a alguien que usted ama. Y usted se esmera. Y usted cocina. Y usted está contento en hacer algo. Que esa persona diga que es sabroso. Gracias por esa comida tan buena que ha preparado. Y su corazón lleno de expectativa y lleno de gozo, preparando la comida hasta que tiene el producto final, el plato. Después de sacrificios, preparando la comida. Aquí está para que te la comas, mi amor. Y la persona, cuando se lo come, lo primero que hace es vomitar eso. ¿Cómo cree usted que se sentirá la persona que preparó eso? ¿Será algo agradable? Mediten en eso mientras tomo agua.
Lo que estaba llamado a ser una ofrenda de amor se convirtió en algo abominable. Ahora, el Señor toma lo que las denominaciones hacen y lo vomita, hermano. Es algo repugnante para el paladar del Señor. Hermano, usted no puede preparar cualquier comida para el Señor. Usted no puede enseñar cualquier cosa en un púlpito. Tenga cuidado, hermano ministro. Que Dios tenga misericordia de los que predican la palabra. No vayan a hacer una comida y que vaya a producir un fruto que Dios vomite. Que en vez de esperar un sentimiento de agradecimiento, de contento, ve a la persona vomitando y vomitando y vomitando. Hermano, eso es como para esconderse en cualquier rincón de la vergüenza, de la pena. Así habrán muchos en aquel día, cuando vean que su producto fue vomitado por el Señor. Hermano, que su ofrenda no sea vomitada por el Señor. Hermano, es que yo amo al Señor Jesús. Ámelo, pero ámelo con sabiduría de Dios, basado en la palabra. Que su obediencia, que su amor sea por la palabra. No un amor egoísta, a mi manera. No, a mi manera no. Tiene que ser a la manera de Dios. Y las iglesias quieren preparar algo que pretenden que Dios esté en la obligación de recibir, y Dios no va a recibir ninguna ofrenda ni enseñanza que sea contraria a la palabra, no importa quién sea esa persona. Por eso es que es tan delicado el enseñar la palabra y lo que una iglesia enseña, porque la doctrina genera un orden de conducta. Y si esa persona no apunta a lo que el Evangelio dice, está creando un vomitivo en vez de una comida. Ningún ministro quiere preparar vomitivos. Quieren preparar comida agradable, un producto que el Señor diga que bien, buen siervo y fiel. Esos son trofeos de mi corona, hermano. Y no que vea vomitando y vomitando. Hermano, ¿qué defensa puede usted alegar ante alguien que vomite? Usted no puede decir que estaba sabrosa porque lo está viendo vomitar. El solo hecho de verlo vomitar acaba con todo argumento. Que usted en esta hora, hermano, quien me escucha, no sea culpable de preparar vomitivos para el Señor, enseñando doctrinas humanas en nombre de la palabra. Que usted no predique que el pueblo se arrepienta de todo corazón. Que usted no enseñe que el pueblo tenga que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Que usted no enseñe que el pueblo tenga que santificarse. Que usted no enseñe que el pueblo tenga que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y que usted no enseñe que el pueblo llegue a perfección. Y que rinda todo lo que el Señor le ha dado, los dones espirituales y su corazón, para que Dios los use para perfeccionar un carácter. Que Dios no lo halle culpable de eso. Pero eso es lo que ha pasado lamentablemente con muchas iglesias. Han creado una atmósfera de incredulidad y es difícil que alguien allí pueda romper la atmósfera, solo que en su corazón, en lo más profundo, sea alguien a quien Dios haya predestinado y que su hambre y sed haga romper esa atmósfera. Cuando un hombre y una mujer tienen hambre y sed de Dios, tarde o temprano romperán esa atmósfera religiosa, esa atmósfera de incredulidad, porque Dios no los dejará avergonzados.
Dios no los va a dejar pasando hambre. Aquel que quiere la verdad, Dios le va a mostrar la verdad. Pero aquel que no quiere la verdad y que ama la mentira, Dios lo dejará en la mentira. Pero si usted, quien me escucha, tiene hambre y sed de Dios, tenga la seguridad que Dios se va a revelar a usted. Dios lo hará porque Él lo ha prometido en su palabra. Y en esa atmósfera que lamentablemente se ha creado en las denominaciones, en donde ya no hay creyentes nacidos de nuevo, hombres y mujeres conforme a la imagen de Dios, entonces eso hace que el Edén de Satanás crezca, la influencia de pecado crezca. Pero hay también un reducto final, las iglesias así llamadas del mensaje. Aquellos que tienen hambre y sed de Dios son los que están levantando el escudo de la palabra y la espada del Espíritu. Pero hasta ahí se ha metido el enemigo, hermano. Porque muchos han enseñado que no es necesario recibir el Espíritu Santo. Si usted cree el mensaje, entonces usted es de Dios. Pudiera ser cierto, pero debe decirles la verdad. Ahora debes santificarte, bautízate en el nombre del Señor Jesucristo, pero principalmente busca el bautismo del Espíritu Santo. No te quedes como un simple miembro de iglesia. Paga el precio, porque Dios no verá como suyo a alguien que no tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y no hará el rapto aquel que no llegue a perfección. Hermano, el caminito es cortico, pero eso es doctrina. Eso se debe de enseñar. Pero ha habido un conformismo, una quietud en medio de las iglesias, una frialdad que fue profetizada hace más de 50 años por el Espíritu Santo a través del profeta, que la novia iba a perder el paso. Ya no anda en la marcha a la par, porque en una marcha los dos tienen que ir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si el Señor dice 1, la novia dice 1. Si el Espíritu Santo dice 2, la novia dice 2. 1, 2, 1, 2, van a la par. Eso es ir al paso. En una marcha militar, los militares van al paso del que lidera. Pero el Espíritu Santo le mostró al profeta que ya la novia ya no iba, el Espíritu iba en 1 y todavía no ha avanzado el 1. Y el Espíritu avanzó al 2 y todavía la novia no ha hecho el 1. Y cada día la brecha es mayor, el conformismo es mayor, la frialdad es mayor. Todo por la atmósfera espiritual que estamos viviendo. Uno pudiera profundizar mucho más con relación a esto. Pero quiero llevarlos con relación al tema de lo que se está hablando y que es lo que el Espíritu Santo ha movido. La predicación es como un estudio acerca de las advertencias de Dios con relación a por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo. Tiene que ver porque no se ha discernido la atmósfera en la cual estamos viviendo. Una atmósfera de incredulidad que va a intentar que usted no reciba el Espíritu Santo. Que va a hacer que usted intente quedarse en una condición fría y formal en una iglesia. Esa atmósfera busca eso. La Escritura dice que el diablo vino para robar, para matar y destruir. La Escritura dice eso. Mas yo, dice la Escritura, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, hermano.
Ahora, ¿por qué la Escritura dice eso? Porque esas son las 3 etapas en el cual el diablo quiere atacar la novia. Ahora, cuando la Escritura dice que él vino o él viene para matar o para robar, ¿qué es lo que él le quiere robar a la iglesia? ¿Qué es lo que él le quiere robar a la iglesia? O al hombre. Le quiere robar el derecho a ser salvo. Ese es Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, el Espíritu Santo, y para que la tengan en abundancia. Hermano, no es algo parcial, es el Espíritu Santo. La vida de Dios es el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que él quiere hurtar? Le quiere robar el derecho al hombre de ser salvo, de robar el derecho de saber que él es un heredero, que Dios pagó el precio por su perdón. El diablo quiere robarle el derecho de saber que él es un heredero de la vida eterna, que él tiene derecho, ese hombre, no importa cuán borracho, no importa cuán malo o mala haya sido esa persona aquí en la tierra, él tiene un derecho. Tiene derecho a ser cambiado por el Espíritu Santo, transformado y ser hecho una nueva criatura. Pero la atmósfera de incredulidad que el diablo ha creado le busca robar eso. Eso no es para ti. El evangelio no es para ti. ¿Cómo Dios te va a perdonar? Hermano, busca robarle su derecho. El derecho que usted tiene de ser salvo. Pero cuando no lo logra, entonces lo busca es matar. ¿Y cómo lo puede matar? Matándolo con un cuchillo. Matándolo espiritualmente. Como no logró robarle la información valiosa de que usted ahora tiene el derecho de ser perdonado por nuestro Señor Jesucristo, ahora lo quieren matar dejándolo sin vida. Hermano, en una iglesia, como un simple miembro de iglesia, sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si tú estás en la iglesia y tú dices amén y pagas los diezmos y das ofrendas y dices que crees este mensaje, ya tú eres salvo. Tú no necesitas más nada. Te está matando el diablo. Porque te está robando el derecho de saber que ahora necesitas la vida de Dios, el Espíritu Santo. Y fíjese, y si no logra matarlo, ahora viene a destruirlo. ¿Y qué va a destruir? Si ahora tiene la vida de Dios, ahora ha sido salvo, ha sido perdonado, es de la novia. ¿Qué va a destruir? Su testimonio, su obra para el Señor, su ofrenda para el Señor. Va a tratar de destruir todo lo que usted haga para el Señor, anular su influencia para traer almas a Cristo, para que la gente no vea la obra de Cristo en usted. Esa es la labor que procura el diablo hacer con los que han nacido de nuevo. No pasó eso con nuestro amado hermano Branham cuando él comenzó a predicar la doctrina verdadera del mensaje de la palabra. Todas las denominaciones se unieron para decir el hermano Branham es un falso predicador. Su don está correcto, pero su doctrina está errada.
No lo escuchen, no vayan a las campañas del hermano Branham. Lo que él predica es falso. Y cuando una persona escucha a su pastor decir eso, dicen, yo pensaba que el hermano Branham era de Dios, ahora me da miedo ir a las campañas del hermano Branham, porque dicen que es un falso. Es el diablo intentando destruir, pero tampoco podrá, porque Dios tiene sus predestinados que van a creer la verdad. Esa es la atmósfera espiritual que estamos hoy en día viviendo. Y usted tiene que crear ahora la atmósfera espiritual para que el Espíritu Santo pueda moverse en usted. Es la manera de contrarrestar la influencia de pecado. Usted que está buscando el Espíritu Santo, debe ahora crear usted una atmósfera de fe, de consagración, de dedicación para el Señor. Debe romper todo lazo que usted tenga con el pecado. Usted tiene que profundizar en sus decisiones. Eso se habló la semana pasada y quisiera aclarar eso. Porque cuando el Espíritu Santo inspiró acerca de que tenemos que hacer limpiezas con las cosas que nosotros hacíamos en el mundo, se habló de las redes sociales y de esas fotos y de esas imágenes que usted todavía algunos pudieran tener de cuando estaban en la incredulidad. Esos son imágenes que no le van a ayudar espiritualmente y que más bien pudieran ser un alón para el pasado. Corte con toda especie de maldad, con toda especie de pecado. No llame al pecado, porque tendría que usted tener una imagen del pecado cuando Dios lo sacó de allí. Corte, comience a profundizar en sus decisiones. Profundice, crea un ambiente espiritual para que el Espíritu Santo ahora pueda moverse en su vida y llevarlo a donde tiene que llevarlo. No solamente a recibir el Espíritu Santo, sino a escalar la estatura, porque eso no termina cuando usted recibe el Espíritu Santo. Ahora es que comienza la batalla. Va el diablo a tratar de destruirlo, hermano. Y para fundamentar lo que se está diciendo, les invito a leer esta escritura que es muy conocida, de la primera persona que se dejó influenciar por el enemigo para salirse de esa atmósfera de fe, de revelación que el Señor había dado. Que es, hermano, Génesis capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos. Génesis capítulo 3. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. ¿O será que leo a partir del versículo 3? Bueno. Sí, desde el versículo 3. ¿O no? Vamos a leer primero Génesis capítulo 2, pero desde el versículo 9. Y de allí brincamos al capítulo 3. Génesis 2, 9. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Versículo 16 del capítulo 2. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás,
Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Ahora el capítulo 3, desde el versículo 1. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entrambos, dice la antigua versión, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjense el producto que produjo eso, de la incredulidad. En vez de estar en la presencia, se escondieron de la presencia. Hermano. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Doctrina. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a orar para traer el desarrollo, aunque ya el Espíritu lo ha desarrollado en parte, para que usted pueda entender lo que Dios quiere decirle a usted en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Te damos la gloria y la honra por esta preciosa palabra inspirada por el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a amarla, a honrarla, a obedecerla. Señor, sé con cada uno de nosotros, porque el Espíritu toma esta palabra y nos enseña. Enséñanos en esta hora y toca los corazones de los hombres para que ellos puedan entender tu verdad y puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. Señor, que lo que se haya de hablar no sea yo, sino tu Espíritu hablando. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida en esta hora, y que tu palabra haga la obra para la cual tú la envías. Todo está en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Con permiso, voy a tomar otro poquito de agua. Continuamos con el tema, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Es porque no han discernido al diablo cuando intenta sacarlos de la atmósfera de fe que Dios ha creado, para que en esa atmósfera el hombre y la mujer puedan nacer, crecer y puedan llegar al nivel de ser imagen y semejanza de Dios.
Es en la presencia del Señor que el hombre crece. No es bajo la influencia de un hombre o la influencia de una iglesia, es bajo la influencia del Espíritu Santo. Cuando Dios llama a un hombre, Dios lo rodea como un escudo, dice la Escritura, porque la palabra es vivificada en el corazón del hombre. Cuando un hombre le es testificado del Evangelio, Dios crea una atmósfera vivificando esa palabra que está siendo hablada a ese hombre, a ese pecador, a esa pecadora. Y esa atmósfera de fe comienza a rodearlo. Eso comienza a rodearlo, a rodearlo. Él es como lo que decía el hermano Branham acerca de la mujer que está embarazada. El espíritu enviado por Dios para poseer esa mujer comienza a rodearla. Es exactamente igual con el hombre pecador. Es el mismo principio. El hermano Branham dice que cuando el espíritu enviado de vida para poseer a ese niño, esa niña que está en el vientre de esa mujer se vuelve una mujer dócil y una mujer dulce, dice el hermano Branham, lo cual es cierto porque hemos tratado suficientes damas que han estado embarazadas como para saber que eso es cierto. Así es igual con la atmósfera que el Espíritu Santo crea en un pecador cuando le es testificado y él abre su corazón a esa verdad vivificada de la palabra, esa doctrina, ¿se dan cuenta? Doctrina vivificada por el Espíritu Santo, esa persona comienza a ser temerosa y a lo mejor de secreto leerá la Biblia y a lo mejor mirará a los hermanos de lejos y escuchará los cultos o irá a algunos servicios porque hay lo que nosotros llamamos un lidiar de Dios. Obviamente el Espíritu de Dios está rodeando a ese hombre, hermano, a esa mujer. Y cuando ese hombre antes lo invitaban al evangelio, a los cultos, a mí no me hablen de esa palabra, el evangelio es para tontos. El Espíritu Santo, como decía el hermano Galdona, lo va a agarrar en la bajadita. Dios no siempre cobra en sábado, decía el hermano Galdona. Dios llega a un momento en el tiempo y la hora que Dios comienza a trabajar en ese hombre, en esa mujer, y el Espíritu comienza a rodearlo. Y a alguien que el Espíritu rodea no puede ser la misma persona. Esa persona comienza a llorar en secreto y se pone a leer la palabra, se pone a leer la Biblia. Hay un interés, hermano. Y esa misma atmósfera no deja al hombre, no lo deja, porque Dios está lidiando hasta que lo lleva a una decisión, porque siempre son decisiones. Hasta que el hombre, el espíritu rodeando, el hombre dice, hoy es el día, no aguanto más. Yo me arrepiento de mis pecados y acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Yo quiero que oren por mí, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser cristiano. El Espíritu Santo comienza a rodearlo. Más todavía, porque ahora esa influencia santa de Dios comienza a profundizar porque el hombre ha abierto más puertas para que el Espíritu Santo comience a revelar más y más. Ese no era el borracho, ese no era el mentiroso. Ahora lo estoy viendo que está yendo a los cultos con una Biblia. Por supuesto, el Espíritu lo está rodeando. El diablo no logró robarle eso. Pero el Espíritu Santo no se va a conformar, lo va guiando. ¿Lo va guiando a qué? A la doctrina de la palabra, para que genere un orden de conducta. ¿Y a dónde lo lleva? Al bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Bautízate en ese nombre. Purifícate, es un símbolo de purificación, porque ahora
tú vas a buscar la santidad. El Espíritu comienza a revelar algo que a lo mejor ese hombre pensaba que solo los santos eran las imágenes y las estatuas. Él dirá, ahora yo tengo que ser un santo. Y comienza el Espíritu a profundizar en esa atmósfera. Pero hay otra atmósfera también que va a intentar matarlo. Hermano, quédate así. Solo sé un simple miembro de iglesia. Pero el Espíritu Santo comienza a rodearlo y a influenciarlo. Arregla tu vida. Conságrate. Busca al Señor porque ahora debes recibir la vida. Por eso, cuando alguien que se arrepiente, bautícelo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque si esa persona tiene cosas que arreglar, si no las arregla, el perjudicado es él, porque Dios va a ver si él en verdad cree o no la palabra. Y eso va a determinar si él recibe o no el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Muchos han reducido el solo ser el miembro local de iglesia para poderlo bautizar. Si no arreglas esto, no te puedo bautizar. Bautícelo. Porque si él no busca arreglar eso, va a recibir el peor castigo, que es no recibir el Espíritu Santo. Porque Dios va a tomar su obra como incredulidad. Hermano, ¿qué es lo importante o cuál es la meta? Que él sea un miembro de iglesia o que reciba el Espíritu Santo. Bautícelo y deje que Dios comience a lidiar. Dígale la verdad. Ahora tienes que recibir el Espíritu Santo, conságrate, arregla eso, arregla esto con tu esposa, arregla esto con tus hijos, quema a la dama, quema esos pantalones al hombre, deja las bebidas, deja las parrandas y todo lo que usted sabe que pueda estorbarle en su vida espiritual. Pero el Espíritu Santo está rodeándolo, llevándolo con dolores de parto. Dios está en dolores de parto con un hombre y una mujer. Pero hay una atmósfera que es lo que usted debe discernir, que va a procurar que usted no llegue, que usted no se arrepienta, que usted no reciba el Espíritu Santo y que usted no crezca. Esa es la labor del diablo por la Escritura. Robarle, matarlo o destruirlo. Que usted no llegue, que usted no nazca y que usted no crezca. Ahora, Dios quiere que usted llegue a la palabra, que usted nazca, que reciba el Espíritu Santo y que usted crezca a la estatura del hombre perfecto, que se parezca a nuestro Señor Jesucristo, que sea igual, corrijo, que sea igual a nuestro Señor Jesucristo. Imagen y semejanza de Dios. Ese es el producto que Dios se va a comer igualito a mí. Y será agradable, hermano, un olor grato. A esa imagen y semejanza de Dios, Dios no lo va a vomitar. No, va a decir, es conforme carne de mi carne y hueso de mi hueso. Es como yo, se parece a mí. Piensa como yo, actúa como yo, habla como yo, hermano. Por eso, Él se va a hacer uno y por eso va a estar en mi corazón, hermano. Esa ofrenda me la voy a comer y se va a hacer uno conmigo, hermano. Pero hay que discernir. No vivamos vidas naturales. Debemos discernir cuando el enemigo intenta impedir que usted llegue a cumplir la palabra. Recuerden, primero hubo la palabra y después el enemigo busca pervertir esa palabra. Ahora, Eva debió haberse quedado en esa atmósfera
de fe que el Señor le había dado. Y ella lo cita. Pero ella no discernió al diablo. Ella no discernió al diablo. Ella pensó que estaba hablando con el compadre serpiente, con el amigo serpiente. Oh, yo conozco a serpiente, ese es amigo mío. Pero no discernió al diablo que estaba hablando por serpiente. Hermano. Porque ese es el único animal con el cual yo puedo hablar. Porque los demás son loritos que lo que dicen ¡truá! La serpiente podía hablar y fue utilizada por el diablo. Así usted debe discernir a sus amigos en el trabajo, a sus amigos o amigas en la escuela, en el liceo, a todos. Debe discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque buscan impedir que usted se consagre, que usted le agrade a nuestro Señor Jesucristo. Buscan la desobediencia. Recuerden, hurtar, matar y destruir. Eso es lo que el diablo ha hecho en el mundo e intenta hacer en la novia. Pero tendrá Dios un pueblo que logrará discernir las intenciones del diablo. Cuando usted lee esa expresión del hermano Branham, cuando él dice, cuando la novia sepa lo que ella es y hace las obras mayores, será un ejército invencible. Pero junto con eso hay una expresión que muchos omiten. Cuando la iglesia discierna los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia, ¿se dan cuenta? ¿Cuáles dos espíritus? El Espíritu Santo y el espíritu del diablo, el espíritu anticristo. Está dentro de la estructura de la iglesia. Cuando la iglesia discierna los dos espíritus dentro de la estructura, esa es otra condición, el diablo quedará sin poder. ¿Cómo va a lograr engañarlo? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué la escritura, si fuera posible, los engañaría? Eso está condicionado a que si usted discierne, ¿cómo va usted a anular al diablo si no lo reconoce? Y tampoco reconoce al Espíritu de Dios. Medite en eso. ¿Cómo usted puede saber qué es Dios y qué es el diablo? Porque se lo dicen. O porque el Espíritu Santo en usted lo lleva a la palabra y le muestra el error y le muestra la verdad. Ese es el tiempo en que estamos viviendo. Es el reto de la hora. Porque muchos serán engañados. Muchos se dejarán robar. Muchos se dejarán matar. Y muchos, el diablo logrará destruirlos. No va a dejar que esa pirámide, esa estructura hermosa, crezca y se haga el edificio completo. Ese es como aquí en Barquisimeto, hay unas famosas torres que nunca fueron terminadas y que más bien se convirtieron en una especie de salón de la muerte para que muchos se tiren de allí. Ahora, ese es un triste ejemplo de una estructura que no fue terminada. Uno dice, qué lástima que esos edificios no fueron terminados. No permita que el diablo destruya la obra perfecta que el diablo destruya la obra perfecta que el Espíritu Santo está construyendo en usted, en la estatura del hombre perfecto. No lo permita. Discierna al diablo y discierna al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para rechazar al diablo y para obedecer a nuestro Señor Jesucristo.
Dios quiere que usted se consagre, que usted busque más, que usted ore más. Pero si usted no discierne, entonces el enemigo pudiera engañarlo a usted, intentar matarlo. No lo permita. No lo permita, como lo logró con Eva y como lo logró con Adán. ¿Se dan cuenta? Ellos no discernieron. Y usted puede darse cuenta de las consecuencias de eso. Porque ciertamente los logró matar y mató todo lo que ellos habían hecho. Les robó, los mató y los destruyó. Fue la gracia del Señor que proveyó el sacrificio perfecto a su simiente, a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dijo cómo vencer. Y eso lo vemos en Lucas 4. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí fue tentado para que se saliera de esa atmósfera de fe, dándonos un ejemplo de cómo aún nuestro Señor Jesucristo fue tentado, pero Él se mantuvo en esa atmósfera. Como dice la Escritura, aquel que permanece en Él es el que no peca. O sea, el que permanece en su presencia, hermano. Es en la presencia del Señor en que vamos a vencer. Por eso la Escritura lo primero que dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo estaba rodeando y también estaba en su corazón. Allí enfrentó las tentaciones. Y cómo el Espíritu pudo guiar a nuestro Señor Jesucristo a través de las tentaciones. El diablo le inyectó su doctrina. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se hagan pan. Pero miren lo que el Espíritu guió a nuestro Señor Jesucristo. Escrito está. Hermano, el Espíritu lo lleva a la palabra. Comunión, hermano. No con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Y allí resiste al diablo. Resistid al diablo y de vosotros huirá, dice la Escritura. Eso se cumple en nuestras vidas. Cada vez que el enemigo intenta engañarnos con la palabra, resistamos al diablo. No importa cómo se disfrace y no importa lo que él intente enseñar. Resista la influencia del diablo y el diablo se irá de usted. Y el diablo llevó a nuestro Señor a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra y le dijo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Fíjense, ya él tiene el control del mundo, ¿se dan cuenta? Ya él tiene el control de las religiones. Eso es lo que él le va a intentar vender a usted. Denominación, mundo. Pero el Señor dijo, hermano, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, conforme a la imagen de Cristo. Y el tercer ataque, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Lo llevó a las almenas del templo. Porque escrito está, le cambió la doctrina, ¿se dan cuenta? Ahora tomó parte de la doctrina de Dios, hermano. La primer ataque lo llevó a la carne, a las necesidades de la carne. Tienes hambre, tú tienes el poder para convertir esas piedras en pan.
El segundo ataque vino por medio de la fama, del dinero. Todos los reinos me pertenecen y si tú quieres, yo te puedo convertir en un líder en las denominaciones. En el mundo tú puedes ganar mucha fama, eso sí, bajo las reglas del mundo. Y el tercero, como no logró con los dos primeros, intentó meterse adentro. Escrito está, que a sus ángeles mandará de ti que te guarden y en las manos te llevarán porque no dañes tu pie en piedra. Esa escritura es verdad, pero fue descontextualizada. Y el Espíritu, porque Él estaba en su presencia, en esa atmósfera, discernió el engaño. No tentarás al Señor tu Dios. Le respondió que si lo hacía bajo ese espíritu era tentar a Dios. Y dice la Escritura, y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Resistí al diablo y de vosotros huirá. Hermano y hermana, ninguno de nosotros está exento de ser tentado, pero permanezcamos en él, oremos y escudriñemos la palabra. Lo que aquel hombre le preguntó al hermano Branham, ¿cómo puedo yo crecer espiritualmente? Ore y lea. ¿Qué va a orar? En el Espíritu, ore al Señor. ¿Y qué va a leer? La palabra del Señor, el alimento que Dios nos dio para este tiempo, el mensaje. Escudriñelo, ore, ame estas lecturas y usted verá cómo va a ir creciendo y creciendo y creciendo en lo espiritual. Dios está trabajando en usted para ser un hombre o una mujer conforme a la estatura del varón perfecto, que nazca de nuevo, que sea salvo, pero debe permanecer en su presencia y el diablo quedará sin poder. Examínense de no dejar nada en donde el enemigo pueda agarrarse. Que podamos permanecer en su presencia hasta que Dios concluya esa obra perfecta en nosotros. Que el Señor Jesucristo nos ayude y nos bendiga. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias por esta palabra preciosa que nos enseña, tu Espíritu nos enseña y nos vivifica esta verdad. Gracias, Señor. Esta palabra llegará a los corazones de los hombres, porque habrán decisiones de hombres y mujeres que te aman de todo corazón, que apartarán toda intención oculta, toda malicia, y el Espíritu purificará sus mentes, sus corazones y sus cuerpos para un servicio excelente para ti. Señor, que esta palabra vivifique, sea vivificada en los corazones. Que tu nombre sea glorificado. Señor, gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 a otra palabra doctrinal de amor del Espíritu Santo. Todos los días a las 6 de la tarde para que usted pueda ser edificado y bendecido por el Señor. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, los cultos de oración para profundizar en esa oración especial que el Señor nos ha colocado a hacer. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra junto con toda la congregación a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, cuando el Espíritu Santo trabaja con ustedes, es como cuando alguien está construyendo un edificio. Hay un velo, hay una pared, no se sabe lo que se está construyendo adentro. Hasta que lo que está adentro es construido y la pared que está afuera se tumba y lo que aparece es un edificio nuevo.
permanezca en la presencia del Señor. Permanezcamos en la presencia del Señor. Dejemos todos que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones para que los que Dios esté trabajando para ser salvos, lleguen a ser salvos. A los que está trabajando para que reciban el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. Y a los que Dios está trabajando para llegar a la estatura del hombre perfecto, imagen y semejanza de Dios, lleguemos a esa estatura. Permanezcamos en su presencia para que el Señor pueda completar la obra en nosotros. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.